me encontré con la situación de que no existen, ya sea porque el sistema de salud pública no se ha preocupado en contabilizar a sus pacientes diagnosticados y en tratamiento con el fin de evaluar estas tendencias, o porque tales números no están al alcance del público en general. De hecho, debería haber una estadística clara, o por lo menos estar los resultados de la encuesta epidemiológica psiquiátrica en México más reciente. Sin embargo, hay pocos datos nada más en el INEGI, no son precisamente claros. Durante 2016 hubo 2.370 suicidios registrados y el 8% de las muertes de ese año fueron muertes violentas. Y en el 2017 el 32.7% de la población aseguró haberse sentido deprimida. Más allá de eso, no hay números que avalen algunos datos que sin embargo sí aparecen en la red. Acoté la investigación al grupo de adultos jóvenes de la generación millennial, nacidos entre 1981 y 1995. Este grupo de personas tienen en común que nacieron en un mundo globalizado, donde mantener contacto con personas de culturas extranjeras e importar y exportar productos a diferentes países del mundo es cosa de todos los días. Esto también en gran parte ha sido permitido por la digitalización. Esta generación conoce el Internet desde la infancia y han tenido información disponible, mucha de hecho al alcance de un solo clic y en sus propias casas. También resulta que otra cosa que tienen en común es que poseen mejor nivel educativo que generaciones previas. La mayoría, a diferencia de otras generaciones, pudieron llegar a un nivel de educación bachillerato, licenciatura o incluso posgrado. Los padres que educaron a las generaciones millennial pensaron que esta situación de educación podía hacerlos aspirar a una mejor calidad de vida, cosa que al enfrentarse con la realidad pues no necesariamente es cierta. En diferentes fuentes hemerográficas, tanto mexicanas como de otros países, encontramos que los principales padecimientos a grandes rasgos de esta generación de adultos jóvenes son la depresión, los trastornos de ansiedad y cuadros muy fuertes de estrés, debido pues a los hábitos cotidianos que tienen y al nivel de vida que llevan. Sin embargo, estas notas no son de fuentes precisamente serias, entonces yo decidí que lo que decía esta información, más que echarlo en saco roto, podía ser leído como que son generaciones que se identifican mucho con los significados de estos conceptos, aun cuando no necesariamente poseen los cuadros clínicos especificados por los manuales de psiquiatría, y esto ya lo veremos un poco más adelante. La situación de la depresión, la ansiedad y el estrés tiene muchas causas, no simplemente son los hábitos de vida, y yo decidí abundar en estas causas para poder esclarecer por qué es una generación que está tan identificada con estos conceptos y que cada vez más busca ayuda profesional para poder tratarlos. Las primeras a analizar son las causas físicas. Podemos partir del hecho de que estas emociones o estos estados del cuerpo tienen que ver con reacciones bioquímicas a nivel celular o a nivel hormonal en la célula, o en todo caso en el cerebro, en el sistema límbico y en el sistema nervioso de estos jóvenes adultos. Hay varias cosas de las que depende. Una de ellas es la alimentación, la cantidad y la calidad de alimentos que se consumen, a qué hora se consumen, en qué porciones
y qué clase de alimentos son los que el individuo está consumiendo, el tiempo que dedica a su descanso, el tiempo a diario o semanalmente hablando que dedica al ejercicio físico, y los hábitos de consumo y dependencia de otro tipo de sustancias como el alcohol, el tabaco y otras drogas. También tiene que ver con el estado en el que se pone el cuerpo. Todas estas cosas son cosas que hacemos día con día y que vamos desarrollando como hábitos. Entonces estos hábitos se van transformando en algo mucho más interesante, que es lo que plantea la epigenética. Si bien muchas veces cuando acudimos al médico nos dice que varias de estas enfermedades tienen que ver con la codificación de nuestros genes y nosotros las padecemos porque la padecieron nuestros abuelos o nuestros padres, la epigenética propone algo un poco distinto. Efectivamente, este tipo de condiciones vienen puestas en nuestros genes y son cosas que heredamos de nuestra línea familiar. Sin embargo, estos hábitos de los que hablábamos previamente son lo que determina que un gen se active o no se active. Es como si fueran foquitos. Una de las cosas que plantea la epigenética es que si pensamos en dos gemelos hipotéticos que tienen un mismo código genético y los separamos al nacer, llevándolos a condiciones de vida distintas, donde tengan hábitos y desarrollen hábitos diferentes, al paso de 30 o 40 años, los genes que se hayan activado en ellos, a pesar de tener un código genético muy similar, van a ser genes muy distintos y probablemente uno de ellos padezca enfermedades que el otro no. Eso es lo que la epigenética propone y hay muchas investigaciones actualmente que abundan en torno de esto. Entonces, por aquí podría ir la luz de nuestra investigación. Sin embargo, no tuve tiempo de abundar todavía más para esclarecer completamente las cosas. Es algo que requiere demasiados conocimientos técnicos y mucho tiempo de aplicación para demostrar que estas son las condiciones que hacen que una enfermedad de tipo mental o psiquiátrica se desarrolle en los pacientes de estas edades o no. Bueno, otro tipo de condiciones tienen que ver con la sociedad o el medio en el que estos individuos se desenvuelven. Estas causas sociales, pues yo las dividí principalmente en 4. Una de ellas es el aparato de consumo de la sociedad capitalista en la que vivimos. Un sistema que nos está todo el tiempo exigiendo comprar cosas, consumirlas y posteriormente desecharlas para luego tener que volver a comprar. Y ese es el sentido al final del trabajo que aplicamos diariamente. Sin embargo, al ser desechadas de forma tan rápida, pues hay cierto desasosiego al pensar en el sentido de ese consumo. Otro de estos factores tiene que ver también con la falta o la pérdida de símbolos rituales y de fundamento en pues la época posmoderna en la que vivimos. Estos símbolos ya no están tan presentes como en generaciones anteriores o incluso en otros siglos. Por ejemplo, el hecho de que una persona pase a la adultez en muchos grupos sociales antes requería de un rito de paso y en la actualidad ese rito no existe. Por lo tanto, muchos de estos adultos, que ya lo son, no se han desprendido de la idea de infantilización que irónicamente los mantiene consumiendo, ¿no? También la idea del éxito que se ha planteado de que una persona que tiene muchas posibilidades de consumir todo lo que quiere es una persona exitosa, y pues esa es una idea que bien puede conducir a la frustración, porque como decía uno de mis autores favoritos en su novela de El Club de la Lucha, nos dijeron
todos los anuncios publicitarios que un día nos convertiríamos en modelos, en exitosas estrellas de rock, en millonarios llenos de lujos, y cuando crecimos nos dimos cuenta de que así no funciona y nos sentimos muy enojados. Todo este armazón, este contexto que rodea a la generación millennial tiene también mucho que ver con el estado de alienación y la soledad y el vacío que puede llegar a sentir, porque al final no hay una guerra, no hay tampoco una depresión muy fuerte. Entonces, al no existir algo de ese estilo, no hay un fundamento con el que pueda identificarse más que con la idea de consumo, y esta idea lo convierte también en producto que puede llegar a ser desechado por la misma sociedad que lo ha generado. Las causas emocionales son otro factor importante. Un libro muy interesante que yo encontré dentro de mi investigación fue uno escrito por Darian Leader que se llama La moda negra, duelo, depresión y melancolía, donde plantea la enfermedad de la depresión crónica como un duelo no resuelto que venimos arrastrando desde nuestra infancia. En ese libro pone muchos ejemplos de diferentes pacientes que han estado enfermos de depresión crónica y que al tener este duelo no resuelto dentro de su inconsciente, lo proyectaban todo el tiempo en sus vivencias cotidianas y de esta manera podían continuarlo extendiendo en el tiempo sin terminar de resolverlo, y se enfermaban muy feo. Ya sé que suena como una cosa muy confusa, pero como hablaba hace un momento de la pérdida de los ritos, otro de los ritos que se ha perdido dentro de nuestra sociedad contemporánea es el del duelo. Darian Leader dice en su libro que un muerto tiene que morir 2 veces para que nosotros tengamos la fuerza o el valor de desprendernos de él, y en la actualidad esos ritos van perdiendo mucha fuerza. Entonces muchos de esos duelos se quedan sin resolver y ni siquiera tienen necesariamente que ver con la muerte. También puede ser con la partida de alguien, la fragmentación de una familia, etc. También me gustaría abundar mucho más en este punto, pero por desgracia pues no da tiempo y es una situación que podría generar un trabajo de investigación aparte. La siguiente causa emocional que a mí me gustaría enlistar tiene que ver con la prisa con la que se vive y el miedo frente al futuro. En una de las encuestas que yo realicé durante el trabajo de investigación, una de las preguntas que se le hizo a las personas encuestadas tenía que ver con los sentimientos respecto a la muerte, y más del 80% respondió que es una cosa en la que no piensan. Yo pongo aquí la frase de Memento Mori, que significa recuerda que morirás, porque esta sociedad también nos ha acostumbrado a no pensar en la muerte o a pensarla como algo que es postergable, porque si nosotros nos planteamos la idea de que vamos a morir, entonces la situación de consumo se vuelve mucho más absurda, y esta es una situación que no se debe tomar a la ligera y que sin embargo también debo como que mencionar nada más de pasada, porque podríamos abundar muchísimo en ese tema y todavía faltan cosas por explicar. ¿Cuál es la labor de la psiquiatría en todo esto? Las personas que se enferman de este tipo de situaciones o de condiciones, o al final de ideas y sentimientos individuales, ¿acuden realmente a tratamiento? ¿Van por diagnóstico? ¿Se toman el medicamento que se les sugieren en las consultas? La psiquiatría. La psiquiatría es la rama de la medicina que se ocupa del estudio, prevención, tratamiento y rehabilitación de los trastornos psíquicos, entendiendo como tales tanto las enfermedades propiamente psiquiátricas como patologías psíquicas, entre las que se incluyen los trastornos de la personalidad. Esta definición suena bastante científica, pero no muy clara. Una cosa que hay que saber de la psiquiatría es que
es una ciencia que se ha ido desarrollando en función de el desarrollo propio de la sociedad. Va como que retomando a esas personas que parecen diferentes o disfuncionales socialmente, que no reaccionan como nosotros esperaríamos o como un individuo normal esperaría o quisiera que el otro reaccione, y los van aislando, alegando que estas personas necesitan una cura para poder reinsertarse dentro de la sociedad como individuo funcional. La psiquiatría plantea diferentes cuadros para poder detectar si una persona tiene ansiedad, el trastorno de ansiedad generalizada. Por ejemplo, para poder diagnosticarlo como alguien con este trastorno, debe ser una persona que tenga los síntomas la mayor parte de los días y por un periodo mínimo de 6 meses. Si es una situación de ansiedad que se da un día o dos o que te dura 2 o 3 meses, no eres una persona con trastorno de ansiedad generalizada. También debe descartar la posibilidad de intoxicación por tóxicos o un síndrome de abstinencia que muchas veces tiene los síntomas parecidos. En el caso de la depresión, también tiene que ver con el tiempo que prevalece la enfermedad en el paciente y cuáles son los trastornos que lo van incapacitando para continuar con sus actividades cotidianas. La psiquiatría divide en estos tipos de trastornos las enfermedades. Están los orgánicos, que son puramente del funcionamiento del cerebro, las adicciones, los trastornos psicóticos, afectivos, neuróticos, psicofisiológicos de la personalidad y los que son propios de la infancia y de la vejez. La depresión está clasificada como un trastorno afectivo junto con la melancolía, y la ansiedad está catalogada como un trastorno neurótico junto con las obsesiones compulsivas, por ejemplo. Entonces, aquí la pregunta es si al hablar de una población deprimida, estamos hablando de una población que padece estos trastornos de acuerdo con lo que dicen los manuales psiquiátricos, o estamos utilizando lingüísticamente la palabra igual que se ocupa, por ejemplo, es que esa persona es bipolar o esa persona es retrasada mental. Aguas ahí, porque la bipolaridad también es un trastorno, precisamente uno afectivo, y el retraso mental igualmente lo es, pero lingüísticamente no se utiliza el término para referirse a este cuadro de sintomatología médica, sino para hablar de personas que son reactivas o de personas que son un poco más lentas que otras, ¿no? Entonces, esta parte de la investigación es nuclear porque muchas veces partimos de un concepto que se está utilizando de forma errónea o que tiene una diferencia semántica en cuanto a lo que realmente queremos investigar. Por ejemplo, en la misma encuesta que yo mencionaba hace poco, también salió esta cuestión de los sentimientos que aparecen con frecuencia. El 29% de las personas manifestó tristeza, el 14% culpa, el 14% ganas de llorar sin motivo aparente, el 19% de las personas afirmó que padece de un vacío existencial y otro 19% desesperanza. Solo el 5% de toda la población encuestada contestó que nunca tiene ningún tipo de estos sentimientos, y son sentimientos que aparecen dentro del diagnóstico clínico de estas enfermedades. También solo el 50% de la población dijo sentirse realizado con sus actividades, el 30% se siente frustrado, el 20% con menor interés en ellas, y un 30%, algo que yo considero bastante elevado, aseguró que a veces siente que las actividades que realiza día con día no tienen sentido. Como conclusión, yo quiero decir que
creo que la psiquiatría es una ciencia que tristemente se ha desarrollado en función del desarrollo social, y el desarrollo social casi siempre tiene que ver con lo que dictan las personas que salen ganando dentro de los sistemas económicos. Entonces, la depresión y la ansiedad que se padece actualmente también puede ser leída como un padecimiento del individuo, como contestación ante el sistema en el que existe, no necesariamente como una respuesta física de enfermedad. Yo quisiera también aportar que tal vez sea un mal del espíritu en el colectivo en el que se están desarrollando estos pacientes, el que hace que la incidencia de estas enfermedades y de estos padecimientos sea tan elevado últimamente, y no tanto una condición de pandemia médica. Habría que pensar más en desarrollar la parte humana de las ciencias de la salud para poder ayudar a estos pacientes a salir de las condiciones que los hacen disfuncionales, pero sobre todo replantear las ciencias de la salud para curar esas sociedades que son más disfuncionales que los individuos mismos. Muchas gracias por su atención. No mames, se cortó a los 3 minutos. ¿Se cortó? Se cortó a los 3 minutos. Qué bueno que te grabé. ¿Está todo ahí? Aquí. ¿Aquí? ¿El audio? Ah, pues